Carlos de Foucauld. Viaje hacia lo desconocido. Es posible que su nuevo proyecto parezca algo insensato, pero nada grande se hace si no se sueñan cosas grandes y si no se tiene la energía y el sentido práctico indispensables para realizarlo. Es precisamente lo que no le falta a Carlos. Inmediatamente se pone a trabajar y durante largos meses preparará minuciosamente su viaje. Cuando todo está listo, parte a Argel para preparar su expedición y se ejercita en el manejo de todos los instrumentos necesarios para señalar las alturas, magnitudes o latitudes. Al mismo tiempo, con paciencia y entusiasmo, comienza a estudiar el idioma árabe, que no es un pasatiempo de lo más divertido. Además, se informa de las costumbres e idiosincrasia del país. Con gran esfuerzo, se consigue libros sobre los habitantes de Marruecos, todavía muy desconocido en esa época. Para todo eso, Carlos encuentra una ayuda preciosa en la persona de McCarthy, bibliotecario de la ciudad de Argel, el cual le aconseja no salir sin guía. Después de haber buscado pacientemente a alguien, terminó por descubrir a un judío marroquí llamado Mardoqueo Abi Serur. Pero hay una dificultad. En esa época, no era fácil para un francés penetrar en un Marruecos muy cerrado a los extranjeros. Sin embargo, los judíos, aunque despreciados, eran aceptados. En vista de esto, Carlos de Foucauld se hará pasar por un rabino judío. Él, que estaba acostumbrado a la elegancia y a la cortesía de la alta sociedad, experimentará miserias, humillaciones y hasta lo tratarán de hijo de perra. Con su equipaje en la mano, completamente disfrazado, con el pelo largo y una túnica amplia, toca y turbante en la cabeza, los dos viajeros salieron de Argel en tren para dirigirse a Tánger, punto de partida de la expedición. En esta ciudad compraron 2 mulas y una mañana de junio de 1883 se unieron a una caravana que se dirigía hacia Tetuán. Carlos se había colocado a la cola de la caravana para poder anotar con más discreción sus observaciones en su cuaderno. Las dificultades comenzaron después de Tetuán. Mardoqueo no siempre estaba de acuerdo con seguir el itinerario de Carlos y, además, se quejaba de cansancio. A pesar de todo, alcanzaron Fez y luego Taza. Llegados allá, buscaron al barrio de los judíos y no pudieron evitar las sospechas de muchos curiosos que manifestaban cierta desconfianza. Mardoqueo tuvo que desplegar toda su habilidad para alejar a los indiscretos, mientras Carlos seguía apuntando sus observaciones. Durante el viaje fueron atacados, puesto que sus equipajes provocaban la envidia de los ladrones, teniendo Mardoqueo que ingeniárselas para demostrar que no llevaban objetos preciosos y de valor. Los 2 viajeros regresaron a Fez y continuaron su ruta hacia el sur. Numerosas peripecias, a menudo dramáticas, marcaron las etapas de esa peligrosa expedición. Finalmente, Carlos y su guía llegaron a Mogador. Había allí un consulado francés,
cuyo cónsul se llamaba Montel. Carlos quería presentarse ante él, pero ¿cómo entrar en contacto vestido tan miserablemente y a la vez queriendo permanecer de incógnito? Le apuntó con su revólver. Carlos se mezcló con la muchedumbre que esperaba afuera. De repente, aprovechando un descuido del portero, alcanzó a penetrar hasta la oficina del cónsul. Este, pensando estar frente a un malhechor, le apuntó con su revólver listo para disparar. Felizmente, Carlos se presentó a tiempo, dando a conocer su identidad y todo se solucionó. El cónsul lo recibió entonces con gran simpatía, interesándose mucho por los trabajos de exploración que había emprendido. Lo invitó a vivir en su casa, pero Carlos no aceptó, queriendo guardar su disfraz de rabino. Arrendó una habitación en un modesto hotel, atendido por judíos españoles, donde tranquilamente pudo recopilar sus apuntes anotados en un cuaderno. Valeroso explorador. La exploración había durado un año, de 1883 a 1884. Nuestro nuevo explorador había realizado un inmenso recorrido, de Tanger a Fez y a Taza, después a Buyad, Mogador, Tisint y Mirimina, hasta el oasis Draa, al sur de Marruecos. Tras haber hecho de nuevo y comprobado los 700 kilómetros de recorrido ya conocidos, hará un nuevo trazado de 2.250 kilómetros, señalando con precisión 140 latitudes y 45 longitudes. En este país, esencialmente montañoso, solo se conocía la altitud de algunas decenas de puntos. Él solo establecerá 3.000 más, lo que más tarde permitirá al gran explorador Duverger decir a la Sociedad de Geografía: Carlos de Foucauld abre una nueva era en el conocimiento geográfico de Marruecos. Pero de Foucauld hace otros descubrimientos. En Marruecos y sobre todo en el sur, donde reina la anarquía, Carlos de Foucauld soportará hambre y sed, pobreza, humillaciones, angustias y amenazas de muerte. Aprende a dominar su cuerpo y sus nervios. Hace el aprendizaje de una vida completamente distinta a la que había vivido antes, entre el lujo y la indiferencia. Siempre en compañía de Mardoqueo, Carlos de Foucauld inició el regreso. Tomando otro itinerario, volvieron a Argel. Desde ahí se embarcó rumbo a Francia, donde dio cuenta de todos sus trabajos a la Sociedad de Geografía, la cual lo apreció mucho. Es otro hombre. En el año 1885, Carlos de Foucauld tuvo oportunidad de hacer otro viaje a África para una nueva exploración en el sur de Argelia y Túnez. A principios de 1886 ya está de vuelta en París para hacer imprimir un libro titulado Reconocimiento de Marruecos. Este tiempo pasado en África lo ha transformado en otro hombre. Su cara ha adelgazado, su mirada se ha hecho más viril y su manera de andar es más enérgica y decidida. No tiene todavía 30 años y se abre ante él un futuro brillante.
Su prestigio de explorador atrae ahora la atención de cierto público mundano, el cual hubiera querido invitarlo a sus salones, pero Carlos se niega. Frecuenta solo a 2 de sus parientes, quienes vivían en el barrio de San Agustín, en especial a su prima y madrina María Moitessier, ahora señora de Bondy. Siempre había sido muy buena con él, por lo que Carlos la amaba y respetaba mucho, incluso en su época de atolondramiento, pero, a pesar de todo, se había mantenido apartado de ella. Cuando vuelve, ella sabe acogerlo sin hacerle reproches. Carlos escucha sus consejos y recibe poco a poco la influencia de su bondad y el fervor de su fe. Por una inspiración providencial, su prima María lo disuade de su proyecto de matrimonio. Además, Carlos no se siente seguro de sí mismo. No tiene claridad sobre su destino espiritual, porque todavía no ha encontrado la fe. Bienaventurada inquietud. En ese tiempo, el pensamiento de Dios empieza a atormentar el espíritu de Carlos de Foucauld. Día tras día, se dirige a la iglesia de San Agustín y reza en el templo casi vacío. Más adelante, dirá a su amigo de Castries: sin creer en algo, me iba a la iglesia, ya que era el único lugar donde me encontraba a gusto, y me pasaba largos ratos repitiendo esta extraña oración: Dios mío, si existes, haz que te conozca. Un día, su prima María lo invita a unas charlas del padre Hubelin, vicario de San Agustín. Este sacerdote, dominando con energía las enfermedades que le van agotando, manifiesta en todas sus actividades un gran vigor espiritual. Muchos lo van a escuchar para ilustrar su fe con su predicación que fomenta el amor a Dios. A Carlos también le gusta escuchar al padre Hubelin y se encuentra entre su auditorio con bastante frecuencia. Viendo que todavía le queda un largo camino que recorrer y deseando avanzar, se propone ir al encuentro del hombre de Dios y pedirle que lo instruya en la fe cristiana. Confiésese y creerá. Es así como una mañana de octubre de 1886, Carlos de Foucauld entra a la iglesia de San Agustín, se acerca al confesionario del padre Hubelin y, sin arrodillarse, le explica simplemente su deseo. Con gran sorpresa de su parte, el sacerdote le responde: arrodíllese, confiésese a Dios y creerá. No es a esto a lo que he venido, protesta Carlos. Confiésese, le repite el sacerdote. Extraño diálogo. ¿Reconoce el sacerdote en la persona de Carlos a uno de sus auditores? ¿O reconoce en él al hombre que pasa tantas horas solo rezando en su iglesia? No se sabe, pero la orden es firme: confiésese. Carlos hubiera podido rechazar esta manera de proceder y marcharse, pero no lo hace, sino que obedece, como si en toda su vida no hubiera hecho otra cosa más que esperar esta orden tajante que Dios le da por intermedio del sacerdote. Se arrodilla y confiesa de una vez los pecados de toda su vida. Recibe el perdón de Dios por la mano del sacerdote
y cuando sale del confesionario, el hombre viejo, esclavo de sus pasiones, ha muerto, y nace el hombre nuevo, revestido del Espíritu de Cristo. ¿Ha desayunado usted? Se levanta, liberado de las tinieblas del pecado, para ir a rezar en un rincón de la iglesia y dar gracias a Dios por haber colmado su deseo en forma tan inesperada. Pero una nueva sorpresa o gracia lo espera. El sacerdote se le acerca, interrumpiendo su oración, le pregunta directamente: ¿ha desayunado usted? No. Venga a comulgar. ¿Qué? ¿Ahora mismo? ¿Comulgar inmediatamente después de la confesión? Carlos se extraña. De ninguna manera se hubiera atrevido. Pero, ya que el sacerdote lo invita, obedece y se acerca para recibir a su Redentor en el pan de vida. ¿Qué misterioso presentimiento le había hecho salir en ayunas de su casa para ir a la iglesia? Realmente, los caminos del Señor son misteriosos. Él sabe más que nosotros los momentos y los medios que son oportunos. El destino del hombre se juega en el fondo del alma, donde pasan muchas cosas que el hombre no sabe ver. En aquella mañana de octubre de 1886, a los 28 años, Carlos ha dado el paso decisivo de su vida y vuelve a encontrar a Cristo en el sacramento del perdón y comparte la mesa del amor en la Eucaristía. Nunca más se separará de él. Ahora, más que nunca, proseguirá su avance incesante en el camino de la santidad. Vivir solamente para él. A partir de este momento, Carlos visita con bastante frecuencia al sacerdote que Dios, en su providencia, le había puesto en el camino. Le gustaba escuchar su predicación en la misa. Un día, el padre Ubelán había dicho: «Nuestro Señor se ha reservado el último lugar, de tal manera que nadie puede arrebatárselo». Estas palabras penetraron tan profundamente en el alma de Carlos e hizo de ellas su ideal de vida. Es así como le nació el deseo de humillarse lo más posible para imitar más de cerca a Cristo. Entretanto, sus trabajos de explorador le habían merecido una medalla de oro de la Sociedad de Geografía, pero eso no afectó su deseo de humillarse. Todo lo contrario, deseaba abandonar el mundo y entrar tal vez en algún monasterio trapense. Había escrito a su amigo de Castries: «En el momento en que creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir solamente para Él. Mi vocación religiosa nació en el mismo momento en que renació mi fe. Dios es tan grande, hay tanta diferencia entre Dios y lo que no es Dios».